La situación del mundo no está nada agradable en ninguna parte y en ningún país. Por eso agradezco muchísimo al doctor Asdrúbal Aguiar, un hombre serio, ponderado, conocedor de la situación nacional y mundial, para que nos diga qué está pasando, jurista, político, analista, columnista, ensayista, profesor de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos, miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España. Ha sido profesor no solamente en la Universidad Andrés Bello, sino en universidades famosas en varias partes del mundo. Y es secretario general, entre otras cosas, ha tenido los puestos más importantes en la administración venezolana en la época democrática y es secretario general de IDEA, que es la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Cuando da la impresión que la democracia está muy débil en el mundo entero, pero vamos a ver qué nos dice. Bienvenido, doctora Asdrúbal Aguiar. Le escuchamos. Mira, estimado Napoleón, lo primero que debería decirte es que estamos en un ciclo que yo lo visualizaba, en el que tiene que darse de todas un proceso de estabilización en el mundo, pasado los 30 años de deconstrucción cultural y política que se iniciaron en 1989 y que es un periodo largo de 2 generaciones que cerró con el COVID-19. Si nosotros hacemos memoria, debemos recordar que en vísperas del COVID-19 se presentó un estado de tensión muy fuerte en las relaciones entre Estados Unidos y China a propósito justamente de la tecnología 5G. Ya en aquel momento había una suerte de hacha de la guerra que habían levantado estos dos grandes titanes, porque ciertamente se estaba definiendo quién iba a asumir o no la gobernanza global en el tiempo por venir. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que uno no puede analizar lo que está ocurriendo en este momento en el planeta, que está lleno de escenarios de violencia, de guerras localizadas, lo que acaba de ocurrir, el ataque de Irán, de Israel contra Irán, como si fuese una suerte ya de ingreso a lo que muchos llaman la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Obviamente estamos en un proceso de reordenación global y este tipo de fenómenos se van a presentar y estarán allí latentes hasta que finalmente se logre estabilizar esto con algunas reglas que aseguren la gobernabilidad del planeta y permitan la gobernanza global del mismo planeta. Yo cuando arrancó 1989 en Napoleón, escribí, yo recuerdo un librito sobre las tendencias direccionales que tomaba la comunidad internacional a propósito de la guerra contra Irak y que coincidía aquello con un fenómeno al que no se le hizo caso, lo refería de manera insistente el Club de Roma, y es que el mundo había entrado en unas nuevas revoluciones industriales, la digital y la de la inteligencia artificial. Para decirlo en términos coloquiales y que la gente pueda entendernos, lo que ocurrió en ese momento, que yo lo he llamado el quiebre epocal, respondía básicamente a esto, que la historia de la humanidad, incluso la historia que nosotros conocemos más próxima a nuestras generaciones, Primera, Segunda Gran Guerra mundiales del siglo XX, eran realidades políticas que estaban localizadas y que eran el producto del paso del tiempo. Vale decir, el orden social y el orden político se construía en los lugares y por eso los cambios y modificaciones permanentes de los mapas, desde las repúblicas medievales hasta el Estado moderno, y el tiempo permitía decantar cuáles eran las reglas que eran aceptadas en este caso por la comunidad global y por las comunidades nacionales para poder organizar
sus espacios políticos. Las dos revoluciones industriales que arrancaron en el 89 acabaron con el sentido del lugar, porque todo se transformó en virtualidad. Nosotros lo reducimos a una cosa coloquial que llamábamos entramos en la sociedad de la información, que era lo que más se repetía en el mundo de los medios de comunicación social. Sí, estábamos en la sociedad de la información, llegó la aldea humana, no, no, desaparecieron los lugares como referencia en el imaginario de la opinión pública y de la opinión política y en la misma vida de las sociedades. Pero no solo eso, sino que la otra variable de esa revolución fue la desaparición del sentido del tiempo y comenzó a privilegiarse a la instantaneidad. Entonces, entre virtualidad e instantaneidad, eso chocó directamente contra un orden político y social y cultural afincado en los lugares y el tiempo. Y ese orden de la virtualidad y de la instantaneidad ha comenzado a generar, y así lo hemos constatado pasados 30 años, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de comportarnos social y culturalmente, al punto tal de que al saldo de hoy nos encontramos con estados que son simplemente cascarones, partidos políticos que desaparecieron y se transformaron en meras franquicias, sentido de conciencia nacional o de vínculos patrios, simplemente se atomizaron, se desperdigaron y la gente comenzó a asumir nuevas identidades y las multiplicaba de una manera acelerada. O sea, ya yo no soy ni hombre ni mujer, sino que soy X, o yo hago parte de las tribus urbanas, pero no me entiendo con los afrodescendientes, o los afrodescendientes se consideran un núcleo distinto al de las tribus originarias. Y en ese espacio de deterioro y de desconstrucción cultural, simplemente establecimos en Occidente fundamentalmente lo que yo llamo la dictadura del relativismo, que no lo digo yo, lo decía sobre todo Benedicto XVI. La cultura del relativismo tenía que ver básicamente con que en 30 años dimos por muerto, lo digo coloquial y figuradamente, a Dios, que era el gran elemento de contención en nuestras civilizaciones. El temor a Dios permitía discernir entre el bien y el mal. Y entramos en 30 años en donde simplemente ya no hay referencias ni vínculos con el paternalismo, porque la gente se siente simplemente avergonzada de sus tradiciones familiares, la gente se siente avergonzada de sus tradiciones culturales, se tumban las estatuas de Colón, se queman las iglesias, se bajan los cristos en Europa, este, y en un momento dado se hace, por cierto, Benedicto XVI, dos preguntas y se las hace a los alemanes y a los italianos. A los alemanes, ¿qué les dijo en el Parlamento alemán? ¿Cómo es posible que ustedes que vivieron la Segunda Gran Guerra, que logramos resucitar como nación, porque nunca perdimos el sentido de la justicia, en el tiempo actual ustedes no defienden los valores de la justicia, del Estado de Derecho, las libertades democráticas? En la biblioteca del Senado italiano, el mismo Ratzinger, antes de renunciar, le decía a los italianos, ¿por qué no los quieren a ustedes los musulmanes? Porque son italianos, porque son cristianos, porque son occidentales. Dice, no, no los quieren porque ustedes se avergüenzan de ser occidentales, niegan sus raíces cristianas y casi que no se sienten italianos porque ahora hay otra forma de identidad social y cultural emergente. En ese proceso de pulverización era inevitable que hasta como producto de esto que llamaban los griegos la naciclosis, todo nace, todo se desarrolla y todo muere, esto llegase a un punto final. Ese punto final lo marca fundamentalmente el COVID-19, con un recuerdo que es importante que lo tengamos presente. ¿Qué cuadro encontramos nosotros al momento actual? ¿Y qué cuadro? Debo decirlo objetivamente, sin pasión alguna.
sin adhesión a lo que se hace o no se hace hoy en día en Estados Unidos. ¿Qué cuadro marcó el tiempo de la relación de Estados Unidos con el mundo global en los años recientes y explica un tanto lo que está ocurriendo hoy en día? Bueno, en el año 2014, Rusia inició sus actos de agresión contra Ucrania y Naciones Unidas cayó. Ujú. Silencio absoluto. Un poco lo que Cuando pasó ocurre, en la primera invasión de Hitler. claro, 2014, cuando ocurre el primer acto ya de formal agresión en 2022, la carta que le llega al Consejo de Seguridad, recordándole que tenían que ocuparse del tema de Ucrania, era la que Ucrania le había mandado al Consejo de Seguridad en el año 2014. Y no hizo nada el Consejo de Seguridad. Otro detalle, en los días previos a la guerra de Rusia contra Ucrania, se reunieron Rusia, China e Irán y comenzaron a hacer ejercicios navales. Lo hicieron en el mar Caspio, lo hicieron en el estrecho de Hormuz. Este, y acto seguido, una semana antes del inicio de la guerra, Putin y Jinping firman un acuerdo mediante el cual establecen las reglas de la ordenación del mundo para el tiempo de la era nueva, la llaman ellos. ¿Qué dicen allí en ese texto? Coloquialmente. Bueno, que Occidente, en definitiva, decidió avergonzarse de lo que era y que casi que entró en un proceso de declinación. Que ellos eran representantes de culturas muy estables y milenarias y de consiguiente les correspondía conducir la globalización desde el Pacífico. Y a quienes cultivamos la democracia nos manda un mensaje. China y Rusia, si ustedes quieren tener paz en Occidente, dejen que cada estado y cada gobierno y cada grupo cree su modelo de democracia al de tal. O sea, tan democracia es la de Bukele como la de Maduro, o tan democracia es la de Maduro como la que tiene el señor Boric en Chile, o como la que tiene Cuba en Cuba y Nicaragua en Nicaragua. Y déjense de tonterías. Con un agregado, dicen en el texto, que los pueblos tienen derecho a escoger por la vía democrática incluso su participación en la dictadura. Ese es el orden que nosotros encontramos. Bueno, llega el señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos y con su personalidad envolvente, llamémosla desbordante, o sea, le da un golpe muy fuerte a la mesa, tumba la totalidad del tablero y les dice, bueno, mire, aquí estoy yo, este, porque en definitiva no puedo permitir que Estados Unidos desaparezca del mapa así como así. Entre tanto, hasta el día anterior, y esto hay que decirlo con absoluta objetividad, los actores económicos y políticos, por ejemplo, de América, saludaban y recibían el apoyo chino como algo absolutamente normal, evitando poner en riesgo sus inversiones con un argumento. Bueno, la verdad es que ellos no son democráticos, no creen en las libertades, pero son capitalistas. Y hoy en día, cuando uno ve que esa cultura también penetró entre nosotros, si uno lee Napoleón, y perdona que me haya extendido, los documentos del Foro de San Pablo y los pone al trasluz con los elaborados en Puebla 30 años después, y revisa el programa 2049 de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, y los ve al trasluz con los de Davos, el gran reseteo, todos a uno que tienen en común. Hablan de derechos, pero no hablan de Estado de Derecho ni de democracia. Como si pudiesen prodigarse los derechos sin necesidad de legalidad y sin necesidad de libertades.
Ese es el statu quo que estamos viviendo en este momento, a lo cual se acompaña todo esto de un fenómeno que es producto de lo que ocurrió a partir de 1989. Al perderse el sentido de la localidad, al, al comunicarse digitalmente el planeta. Me decía alguien que en aquel momento se habían generado, bueno, aquellos viejos celulares, se habían elaborado tantos celulares como el número de habitantes en el planeta. Eso impulsó las expectativas en todos los sectores del mundo, las expectativas de bienestar. Y en búsqueda de las expectativas del bienestar comenzaron las migraciones de una manera acelerada como no se veían sino en los tiempos antiguos. O sea, migraciones de un lado hacia otro lado. Bueno, estamos en un momento en que este proceso de definiciones tiene que darse para poder vivir el periodo 1949, que son dos generaciones más. Y de allí lo que pasa, bueno, fíjense la reordenación con China, o sea, ya los chinos se están entendiendo con los americanos. ¿En qué término? Bueno, ya sabemos qué sale de todo esto. En paralelo, sí, tenemos el problema del Medio Oriente, es un problema que ha sido insoluble. Tenemos una guerra ahí en puerta, ciertamente, y es una guerra en puerta pero que tiene un origen exclusivo. O sea, esto no tiene que ver con el tema del Medio Oriente, esto no tiene que ver con el problema de Venezuela, aun cuando Venezuela tiene relaciones con Irán, no ahora, porque por ahí están circulando que cómo es posible que estén firmando un acuerdo de libre comercio con Irán los venezolanos. Mire, señores, en el año 23 firmaron 20 acuerdos, en el 24 firmaron 80 acuerdos, y esos acuerdos se iniciaron con Chávez, con Ahmadinejad, y lo siguió después Rouhani. Y lo que está ocurriendo ahorita de Israel con Irán fue lo mismo que hizo Trump con un dron de estos y se llevó en los cuernos a Soleimani cuando se iba a encontrar con el primer ministro de Irak. Entonces, todos estos son, repito, los ruidos inevitables, porque muestra la historia de la humanidad, los ruidos inevitables que marcan simplemente el parto de un nuevo orden a nivel global. ¿Qué perfiles va a tener? No lo sé. Lo que sí sé es lo que confesó el señor Guterres. El señor Guterres, en meses recientes, declaró que, caramba, llamo a los estados y a los gobiernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué razón? Bueno, porque es que Naciones Unidas está en el abismo. Y es cierto, bueno, el orden internacional que nació en la Segunda Guerra, era para que la gente lo entienda mejor, el orden que nació de la Primera Guerra era un orden de estados soberanos y absolutos. El orden que nace de la Segunda Guerra es un orden de estados soberanos, pero que no son absolutos porque tienen una limitante, el principio de la dignidad de la persona humana y su respeto. Y a eso se obligaban todos los estados, respeto a los derechos humanos. De ahí las declaraciones universales de derechos humanos, etcétera, etcétera. Como el tema de los derechos humanos se desfiguró también en estos 30 años, porque ya no basta el que yo defienda el derecho a la vida, sino que tengo que defender el derecho a la vida de los animales y tengo que defender el derecho a la vida de las mariposas y tengo que defender el derecho a la vida de los árboles. Entonces, la inflación de derechos humanos nos llevó a un punto en que hay 300, 400, 500 derechos repartidos sin que haya capacidad de que nadie los garantice, generando esto también un momento de indignación en todas las poblaciones del planeta. Entonces, ¿en qué momento estamos? Y en conclusión, estamos en el parto de un nuevo orden global. Esa es la impresión que yo tengo. Un parto porque después de la Segunda Guerra Mundial el mundo estaba más claro. Había dos superpotencias, que eran los Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro lado. Había un teléfono rojo en cualquier momento cuando las agresiones se hacían demasiado fuertes, se llamaban por teléfono y era la solución. Los países árabes no habían descubierto el petróleo todavía, como lo descubrieron después y se formaron unos estados ricos y poderosos. Por otro lado, la Occidente creía en un Dios y el Oriente creía en otro Dios.
pero eran muy extrañas las guerras que tenían que ver, esa mezcla horrible que es la política con la religión, ¿no? Que creo que son las peores guerras que hay. Pero es que ahora no se sabe nada. Es más, los Estados Unidos no tenían terrorismo interno hasta que descubrieron que podían ser atacados con el ejemplo de las dos Torres Gemelas, aunque ya tenían un antecedente en las mismas Torres Gemelas. ¿Ok? ¿Hacia dónde vamos? Porque da la impresión que vamos a la decadencia de la cultura occidental, la decadencia de nuestras creencias. Ya hace muchas décadas, la principal revista política en el mundo, que es Time, su titular era solamente Dios ha muerto. ¿Hacia dónde vamos? Mira, Ah, perdona, y falta una cosa, China no era nada. China, después que lo lograron unificar, ¿ok? Con una dictadura terrible, pero lograron unificar toda China, la gente se moría de hambre y de frío en las calles y las recogían todas las noches. Ahora es una potencia mundial. Bueno, era tanto que los japoneses se apoderaron de China en una guerra. Y uno dice, da la impresión que vamos a la decadencia de todos nuestros valores occidentales. ¿Qué piensa usted? mira, yo pienso, o sea, está bien tu preocupación y está justificada y es real, pero tengo la impresión de que estamos en un proceso de reversión de esa tendencia. Una primera precisión. El tema reciente que a muchos le angustia, el ataque de Israel contra Irán, esto tiene un solo nombre, que es la preocupación por justamente lo que están haciendo los iraníes en el orden interno, que es tratando de construir justamente un poderío nuclear que pondría en peligro la totalidad de la humanidad. Frente a esto no lograron los presidentes norteamericanos anteriores ningún avance real para frenar a Irán en todo lo que era justamente la explotación del uranio. Este es el tema que más preocupa sobre todo a Israel, porque Irán con poderío nuclear acabado, simplemente desaparece Israel en 24 horas. Y el problema de Irán es el fanatismo religioso. Porque por Exactamente. otro lado, Entonces, podríamos pensar que gracias a que existen las bombas nucleares, ¿no? No hay una guerra mundial, porque se es, desaparecería, no hubiera ningún ganador si hay una guerra nuclear. entonces, quienes han tenido y han logrado acuerdos justamente nucleares a lo largo del siglo XX y comienzo del siglo XXI, que eran las grandes potencias, operaban sobre la base del equilibrio. Cuando Mm, aparece uno de estos actores, es decir, como apareció Corea del Norte con la misma situación, esto genera ciertamente un desbalance porque son amenazas reales, no controlables. mm, Entonces, por eso la acción que hay contra Irán, en la medida en que Estados Unidos a su vez mantiene las negociaciones con ellos para ver hasta dónde logra frenarlo. Pero te referías tú al tema, bueno, del quiebre de la cultura occidental. Efectivamente, esa fue la gran realidad en el curso de los últimos 30 años. Paradójicamente, yo lo comento en términos coloquiales, cuando Chávez estaba despidiéndose en La Habana, hizo un comentario que a mí se me grabó porque dice, estoy leyendo un libro. Y yo pensaba, yo digo, de repente está leyendo el catecismo, está leyendo la Biblia, ¿no? mm. Para tratar de ordenar su realidad antes de pasar a otro plano, ¿no? Y me dice, no, Fidel me regaló aquí en mi cama de agonía el libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Y era simplemente la muerte de Dios y hablaba del último papa. Bueno, yo debo decir lo siguiente, en plena Revolución Francesa, o sea, los jacobinos que eran realmente del nivel de intolerancia mayor, cuando uno va a las actas de debate de ellos, yo no sé si uno, no recuerdo el nombre de se me va a la cabeza, le dice, señores, nosotros no creemos en Dios, pero Dios no existe, pero tenemos que crearlo, así sea artificialmente.
de manera tal de que haya un elemento de contención que permita discernir entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. La muerte de Dios es lo que produjo este gran deslave. Las Torres Gemelas de Nueva York marcó para, sobre todo quienes nos ocupamos del mundo del derecho internacional, marcó algo inédito, porque las guerras eran entre estados o entre estados y grupos rebeldes beligerantes, a los cuales se les reconoce un estatuto. Pero no, aquí fue simplemente un grupo deslocalizado que tumbó las Torres Gemelas para tratar de derribar los símbolos del capitalismo en el imaginario. No fueron otras torres, eran las torres de Wall Street. Qué coincidencia que en ese mismo momento un grupo de medios desde Los Ángeles inicia la guerra contra Roma, que son las otras torres gemelas, por el tema de la pederastía, que es cierta, pero uno dice, bueno, pero es que en los episcopales no hay pederastas, o simplemente en los protestantes alemanes no hay pederastas, o en el mundo musulmán no hay pederastas. No, fue directamente contra Roma. ¿Por qué? Porque Roma, más allá del tema religioso, Napoleón, es el reservorio del patrimonio intelectual judeo-cristiano y grecolatino. Y aquí entraba ciertamente en juego Gramsci, sobre todo estos grupos intelectuales neomarxistas que dejaron de ser marxistas, enterraron el capital y tomaron a Gramsci en las manos. La gran enseñanza de Gramsci era: golpeemos las raíces de la cultura y habremos ganado la guerra. El problema es que las culturas no han cedido en el mundo musulmán y en el mundo chino, y no ceden en Rusia, ceden en Occidente. Y ceden en Occidente porque a nosotros se nos metió en la cabeza que teníamos que simplemente romper con nuestras raíces y con nuestras bases culturales. Ahora, esto tiene para mí un momento. ¿Por qué? Porque nadie le reza a Santa Bárbara sino cuando truena. Ujú. Y ciertamente lo que está viviendo la humanidad está obligando a muchos actores intelectuales a repensar estas cuestiones. Parece que Europa está despertando. Sí, hay un proceso. La llegada de este nuevo papa es realmente interesante, muy sugerente. ¿Por qué? Porque ahí hay un poder moral que no tiene cañones, como se decía en la Segunda Guerra, que no tiene ejército. Pero cuando él toma el nombre de León XIV, pensando en León XIII, es porque León XIII le tocó enfrentar la revolución industrial del fin del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Y entonces el problema que tenían era ese tipo de alineamiento. Los anarquistas y los comunistas se están llevando a todos los trabajadores víctimas de la explotación industrial hacia su seno. Tenemos que buscar un seno en donde, obviamente, tratemos de hacer sensibilizar a los industriales de manera tal de que le den mejores condiciones a los trabajadores, pero saquémoslos de esos sindicatos y traigámoslos hacia los sindicatos cristianos. Bueno, ya lo acaba de declarar León XIV. Tenemos que enfrentar el tema de la globalización y de la revolución digital. Y él dice, no porque la vayamos a impedir, sino porque es que hay un problema que es central antes de que nosotros podamos meternos a fondo en este tema. ¿Cuál es? Bueno, que simplemente a través del mundo de las redes se ha deconstruido el lenguaje, se habla de una posverdad, con lo cual no hay certidumbre alguna ni posibilidad de que se genere confianza, porque cuando cada quien habla en su lenguaje hay una torre de Babel y hay una incomunicación total. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para enfrentar esta nueva realidad, esta nueva revolución industrial que llegó para quedarse, es darnos alguna certidumbre. Y esas certidumbres están en esos elementos básicos. Se lo acaba de plantear al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede.
Entonces, yo sí creo que desde ese punto de vista, viene ciertamente, una hija mía que es muy imaginativa porque es arquitecto, me decía, es que hemos estado como en una pista de ciclismo, en donde están los ciclistas dando vuelta y vuelta por las redes, me dijo, es que hasta los ciclistas necesitan una alcabala para detenerse y tomar agua. Sí. Me dijo, esta pista de ciclismo, me dijo, que no se detiene, me dijo, necesita, me dijo, generar sus alcabalas. Y eso es, cree, lo que habría que, dicho también en términos arquitectónicos, así como existe el constructivismo, los edificios de Nueva York, los edificios de constructivo, uno los ve y piensa que se van a venir al piso. ¿Por qué no se caen? Porque tienen una columna oculta que no está a la vista. El problema es que este proceso de construcción es un proceso de construcción que pretendió establecerse en el curso de estos 30 años sin ninguna columna. Obviamente, en medio de la dispersión social y de la atomización política, ¿qué pasa? ¿Quién gobierna? Nicolás Maduro, con cuatro salteadores que dominan a la totalidad de un país que está simplemente atomizado, desperdigado, en diáspora y sin formas reales de organización social, porque el ecosistema no se los ha permitido. Esto no es un problema de Venezuela, esto está pasando en Colombia, pasó en Argentina, comenzó el problema en Italia, que fue el primer efecto posterior a la caída del muro de Berlín. La gran democracia cristiana de la Segunda Guerra se transformó, se pulverizó y generó una miríada de micropartidos, como le pasó también al Partido Socialista. Me decía, por cierto, creo que fue en el año 92, conversando yo con uno de los líderes italianos de la democracia cristiana, le preguntaba a Andreotti específicamente, ¿y qué le está pasando a usted que lo está persiguiendo los tribunales? Y le dice que usted ahora es un mafioso y el señor Craxi en Túnez, exilado. Y me decía, bueno, muy sencillo, estábamos caminando sobre la ferrovía y no nos dimos cuenta de que venía el tren de la historia. Un poco lo que le pasó a los partidos nuestros, a los partidos Sí, tradicionales. no entendieron que venía el tren de la historia. Ujú. No entendieron. Y eso exige, bueno, yo sé que no se pueden inventar la pólvora de la noche a la mañana, pero lo que sí estamos, nosotros no podemos, yo entiendo que todos busquemos nuestras protecciones, que tratemos, porque el primer nivel de protección humano y natural es la protección personal y de la familia. Y que uno trate de blindar a la familia de cualquier daño que pueda sufrir frente a este tipo de situaciones. Pero nosotros no podemos mirar lo que está pasando desde la butaca de un teatro, como si el problema fuese un problema ajeno, Ujú. como si fuese un problema de los otros. Eso hay que tenerlo en consideración, tomarlo en consideración. Bueno, Este, y, y recuerda aquel poema que dice, primero buscaron a los judíos, pero como yo no era judío, no, así es. no me importó. Después siguieron y buscaron a los socialistas, pero como yo no era comunista, pero como yo no era comunista, a mí no me importó. Y el final del poema es, y ahora vienen por mí. Ahora vienen por mí, exactamente. Sí. Bueno, mire, me queda solamente un minuto. Es un placer escucharlo. Un placer como cuando yo me sentaba al lado del doctor Arturo Larpietri a escucharlo. ¿Ok? Eh, un solo minuto. ¿Cómo ve el futuro inmediato de Venezuela? Tenemos una líder por fin, pero no tenemos las armas o las presiones no han sido suficientes. ¿Cómo lo ve usted? No, yo diría en primer lugar lo siguiente, tenemos este, un liderazgo, no porque haya una suerte de nuevo gendarme necesario o de una mujer a caballo, Ujú, que viene a salvarnos. Ella misma ha sido sincera en esto. Yo sola no puedo, sino con ustedes. ujú, Ha tenido el tino de interpretar cabalmente la circunstancia venezolana. Y en esa interpretación, este, muy bien lograda, no es el producto simplemente de su inteligencia, que es mucha, de su capacidad gerencial, que es mucha y reconocida, y su sino valentía. que en definitiva
en el propio subterráneo social, se fueron generando unas convicciones y se fue creando una suerte de conciencia de nación allí difusa, pero que sabía y estaba clara esa conciencia, pienso en todos los venezolanos, los de afuera y los de adentro, de que seguir viviendo así ya no es posible. ¿Cuándo concluye esto? No se sabe por qué, porque en definitiva Venezuela, en el curso de los últimos 25 años, eh, globalizó su tragedia. Aun cuando hoy en día, fíjense, hay ahora el rechazo hacia esa suerte de tumor que está allí para ver en qué momento simplemente se le corta como tiene que cortársele. Esto no, obviamente no va a ser el resultado de un ejercicio meramente retórico. Yo creo que la importancia y la significación que tuvieron las primarias y el 28 de julio en Venezuela es que más allá de la elección que se hizo, fue el desafío que el pueblo le planteó al sistema y a las élites políticas y económicas del país, como diciendo, así no, no más. Y tan lo hicieron que, bueno, lograron el milagro de acopiar en una operación que realmente tendrá que ser estudiada y analizada sucesivamente, la totalidad de las probanzas de que el país no quería más lo que estaba allí. Bueno, Hay quienes obviamente insisten todavía, y en esto recuerdo yo a Papa Bergoglio, con quien tuve desencuentros en algunas cuestiones de orden filosófico, porque él sostenía que la unidad era preferible al conflicto y que la totalidad era superior a las partes. Yo tengo una visión ahí distinta porque así como está el frío, está el calor, así como hay la noche, está el día. Esto es muy escolástico. perdone, Eh, doctora Aguiar, se nos acabó el tiempo y yo no soy el que corto, es la gente de Zoom quien me corta. bueno, Pero me promete otro programa o- pronto. te prometo otro programa pronto. Fue un Un placer. abrazo fuerte. Chao.